Amigos de Impacto TIC, muy buenas tardes. Nos acompaña Edison Parra, él es gerente de transformación digital de Axity, una empresa que participó recientemente en el evento Colombia Digital, del que Impacto TIC fue medio aliado. Pero la participación de Axity fue muy importante porque fue enfocada en el tema de la educación, en una conferencia que dio el mismo Edison, que nos acompaña hoy, llamada Desafíos de competitividad con la oferta educativa digital. Edison, cuéntenos así brevemente un resumen de qué trató su intervención en este evento Colombia Digital. Claro que sí, Jaime. Hola y muchísimas gracias por este espacio. Un poco lo que comentamos dentro de este evento fue cómo desde Axity hemos visto que el juego ha venido cambiando, cómo nos hemos dado cuenta de esas nuevas condiciones que se han empezado a dar, en donde las entidades de educación superior están teniendo que ver cómo nivelar el conocimiento, cómo tener los protocolos de bioseguridad, cómo seguir trabajando en la democratización del conocimiento, preparar a los estudiantes nuevamente para desempeñarse y desenvolverse en los entornos de sociedad que van más allá de las redes sociales, que es donde están como muy inmersos actualmente, seguir mitigando la deserción y sobre todo empezar a trabajar en entornos remotos, ¿no? Empezar a mezclar estas nuevas estrategias, perdón. Y veíamos como los jugadores de este juego, pues básicamente hablamos de un mix generacional en donde la mayoría, cada vez con más participación, pues hablamos de la generación centennial, que son personas 100% digitales, que traen nuevas experiencias, que traen nuevas expectativas, pero que no solo pues el cambio de las reglas ha estado en este frente educativo, sino en los diferentes sectores que hemos visto a nivel de entretenimiento, redes sociales, todos los temas que hemos visto, cómo ha cambiado la digitalización en lo que es el transporte. Y la educación pues no se ha escapado, ¿no? O sea, estos nuevos entornos nos han permitido, por ejemplo, empezar a ver cosas como tomar cursos online con el MIT o con Harvard, o empezar a ver personas que ya no se dedican al pregrado de 5 años como tradicional que muchos conocemos, sino que hacen un plan de estudio sencillo, un poco más rápido en algo como Platzi, y aquí empiezan a cambiar. Pero lo que veíamos es que al final el cambio más abrupto pues fue el COVID, ¿no? Fue algo que nos cambió la forma de entender el mundo, y en ese frente lo que Axity ha trabajado pues es en acompañar a las instituciones de educación superior a habilitar esas tecnologías innovadoras que les permiten nuevas cosas, a implementar las tecnologías que desde nuestra visión son las habilitadoras, como los temas de red, de seguridad, de comunicaciones, para pues seguir en su día a día, a mejorar esos procesos de gestión, a convertirse en esas organizaciones orientadas por datos y en últimas a innovar y a seguir evolucionando en sus procesos educativos. Y eso nos ha permitido como empezar a tener ciertas victorias, ciertas referencias que pues les contábamos un poco a quienes nos veían, y es acompañar a instituciones como una universidad muy grande en México que pues está tomando decisiones financieras basadas en datos gracias a modelos de desempeño financiero que les acompañamos a implementar, o una institución educativa, una universidad aquí en Colombia, en donde acompañamos la conectividad con el campus y poder mantener ese acceso a Internet y pues todo el acceso al conocimiento que se necesita actualmente. O en Chile, por ejemplo, que acompañamos a una universidad para, digamos, aumentar y fortalecer la forma en la que estaba generando experiencias digitales a sus estudiantes, para que al final pues poder seguir acompañando, seguir trabajando muy de cerca con las instituciones y seguir mitigando, ¿sí?, este efecto que ha traído todo el tema del COVID, pero también seguir aprovechando esto para reinventarse y empezar a mirar hacia el futuro. Muy bien, Edison. En ese resumen me respondió la primera pregunta que le tenía relacionada con el impacto del COVID. Y digamos que hasta hace 6 meses todavía se decía que la educación en Colombia, como consecuencia del COVID, como reacción, no era tanto una educación virtual como más bien un modelo remoto. Estábamos tratando de llevar los modelos educativos tradicionales a un ambiente a través de cámaras, pero no se hablaba mucho o no se reconocía mucho avance en lograr nuevas metodologías. ¿Cómo vemos la situación 6 meses después de esas críticas, ya tras año y medio larguito de pandemia? Pues fíjate que ahí tocas un tema y es bueno, ¿cómo se ven los temas de cuál es la metodología, cuál es la estrategia detrás de esto?
¿sí? Y depende mucho en ciertos enfoques. Y aquí tenemos que irnos muy al lado académico. Y es que el nivel de impacto de qué tan virtual o qué tan remoto está haciendo, ¿sí? Se ve muy influenciado por el tipo de carrera. Entonces, si hablamos de estas carreras que son mucho más prácticas, experienciales, cosas como la medicina, cosas como temas de veterinaria, zootecnia, pues pensar en que el estudiante desarrolle sus habilidades y se vuelva un profesional a partir del libro o a partir de videos, difícil, ¿no? Entonces tienen que hablar de temas como realidad aumentada, como realidad virtual, ¿sí? Temas como empezar a pensar, por ejemplo, pensemos en cosas como geología y este tipo de cosas que al final terminan trabajando de pronto en petroleras y demás. Pues ellos tienen que beneficiarse de tecnologías como los gemelos digitales, en donde, bueno, no puedo ir hasta el campo petrolero, hasta el pozo a hacer la práctica, no puedo estar en el laboratorio. Pensemos en cambiar la metodología y hacer un gemelo digital que es una simulación completa, ¿sí? Si nos vamos a las carreras que son un poco más técnicas, más teóricas, más del corte administrativo, por decirlo así, pues aquí se apalancan un poco más y de pronto podrían estar un poquito más cerca de lo remoto, porque se habla de las tecnologías de colaboración, de las tecnologías de telepresencia, de empezar a utilizar aplicaciones que de pronto ayudan a hacer simulaciones de inteligencia artificial, de analítica, cosas como hacer dashboards, hacer mapas de calor, que son un poco más de análisis a veces numérico, ¿no? Entonces, viendo esas dos grandes vertientes, al final yo creo que el tema va a estar en utilizar tecnologías que habiliten, ¿sí? El mindset digital, es decir, que desarrollen las habilidades digitales de los nuevos profesionales y que gradualmente los profesores se van a ir como metiendo, digamos, en esta onda de explorar nuevos modelos de enseñanza. También hay que probar y no todo va a funcionar siempre, depende a veces del mismo profesor y demás. Pero esas son como las tecnologías ahí, en esas grandes vertientes que hay. Muy bien, Edison. Cuando esto nos cogió a todos desprevenidos, educadores, instituciones, estudiantes se agarraron de las primeras herramientas que encontraron, que estaban disponibles, clases por WhatsApp, por otros sistemas de teleconferencia y demás, pero herramientas para la educación ya seguramente existían desde antes y habrán tenido una evolución en este tiempo que llevamos de pandemia. Hablemos específicamente de las herramientas que ofrece Axity para lograr todos esos buenos resultados como los de los casos que nos mencionó en el resumen de su charla. Fíjate que un poco lo que buscamos desde Axity es transformar estas tecnologías de información en valor y no somos de pronto un aliado de comercialización de plataformas o de aplicaciones, sino al final buscamos poner las tecnologías que habiliten las cosas y habilitar esos procesos. Entonces ahí te puedo hablar digamos, de tres grandes cosas y es lo primero pensar en estas plataformas de colaboración. ¿Sí? Una de las que más sobresalen este tipo de cosas, sin duda, es Cisco Webex, donde a través de las aplicaciones, de los productos y de los equipos, pues podemos generar ecosistemas de colaboración. ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que se necesitó en estos instantes y que ya se va a quedar definitivamente en algunos modelos de enseñanza, van a ser el trabajo en equipo, ¿sí? Y en equipos distribuidos geográficamente. Va a ser el tema de compartir mucha información, cada vez es más la información del tipo se cargó el archivo, empiecen a trabajar juntos, empiecen a construir cosas juntos y reuniones. Creo yo particularmente como estudiante de maestría lo he vivido. Si en nuestra jornada laboral tenemos un boom de reuniones, en nuestra jornada académica tenemos otro boom porque siempre hay que estar haciendo trabajos en equipo y siempre está el por donde nos reunimos muchachos, ¿les parece si nos reunimos mañana, un fin de semana y esto hay que hacerlo mucho? En segunda instancia, hablamos de las plataformas y las arquitecturas, sobre todo de conectividad y ciberseguridad. Creo que sin duda alguna, si bien es cierto que cambia mucho el modelo y que se empiezan a pensar en de pronto universidades incluso hasta sin campus, pero definitivamente tienen que tener un core de cómo se conectan, cómo trabajan, cómo guardan su información y cómo se protegen. Entonces ahí lo que habilitamos es a través de estas plataformas y arquitecturas. Entonces, continuidad en las clases, habilitar esos esquemas híbridos y empezar
ahora sí, a abrirle las posibilidades a la institución de, bueno, por dónde vas a irte, que la arquitectura, digamos que te soporta, te la podemos proveer nosotros. En tercera instancia, hablamos de productos digitales. ¿Y esto qué significa? Esto lo que significa pues es saber orquestar APIs, saber orquestar aplicaciones móviles, saber orquestar servicios cloud, ¿sí? Diferentes cosas que tenemos para hacer un esquema de producto digital que al final lo que hace es acercar un poco más a la universidad con sus estudiantes, con los aspirantes, que es una de las cosas que necesitan al final para atraer más personas, y con sus egresados, porque una de las cosas que pasa mucho dentro de las universidades es el cómo hacer que la persona estudie y se gradúe y tenga su título y lo demás, pero se quede estudiando. ¿Sí? Aquí es donde han empezado a ver ideas como el lifelong learner, en donde se busca cómo hacer que la persona se quede estudiando, ojalá toda su vida, ¿no? Y por último, ya este es un poco más a modo de qué pasa en el back de una universidad, porque si te fijas hablamos de cosas muy de cara al estudiante, al profesor, a lo que palpamos nosotros, pero en el back existen procesos administrativos, procesos de gestión de servicios de TI todavía, y ahora más se necesita poder escribirle un chat, un correo a alguien de TI que me ayude con el acceso porque mi correo se venció, por ejemplo, y toda la estrategia de información y gobierno de datos. Sin duda alguna, las entidades de educación superior también tienen este reto súper fuerte de tomar decisiones basadas en datos, de apalancar su rentabilidad, de hacerlo rápido. Sí, un caso que nos encontramos hace un par de años fue una universidad que nos decía que se tomaban 4 a 6 meses para entender la deserción de los estudiantes y por ahí poder saber si sus cursos seguían teniendo 2, 3 grupos o se unificaban. Pues sin duda alguna empezar a tener temas de analítica, de gobierno de datos, disminuye estos tiempos, ¿no? Y facilitan. Entonces eso es lo que desde Axity buscamos habilitar, buscamos ser ese aliado tecnológico para irlos acompañando en ese camino. Muy bien, Edison. Al principio usted hablaba de alternativas que existen hoy en el mercado para formarse. Habitualmente cuando uno habla de educación, la gente se imagina la educación tradicional, los colegios, las universidades, maestrías, posgrados, todas estas cosas, pero usted mencionaba un Platzi, mencionaba otro tipo de programas. Sin embargo, a mí a veces me da miedo porque hay gente que dice, no, pero pues, ¿para qué estudio si esto lo puedo aprender en YouTube? Y claramente YouTube tendrá sus ventajas para cierto tipo de aprendizajes en ciertos contextos específicos, pero desde el punto de vista de Axity como experto en estos temas y el suyo propio, Edison, ¿qué se le puede recomendar a un estudiante a la hora de escoger una plataforma en la que vaya a educarse realmente? ¿Cómo saber si lo mejor es una universidad y complementar con cursos en línea o si los cursos en línea por sí solos son suficientes? ¿Qué consejos se le puede dar al estudiante para que aprenda a seleccionar bien la institución o la fuente de donde va a adquirir su conocimiento? Pues mira, Jaime, lo primero que puedo decir y es desde la visión personal es perseguir la pasión. Al final estamos en una era que exige muchísimo esfuerzo en el rubro que sea y solo esa pasión es la que le va a permitir a uno tener como resiliencia y seguir cada día más. Pero si nos vamos un poco a hablar del frente técnico, creo que algo que podemos recomendar que se tenga en cuenta en primera instancia es hablar de esas estrategias de atención y soporte que pueda tener la institución. Sea la que sea online, sea formal, sea informal, pues siempre hay que pensar, y estamos en generaciones, y nosotros también debemos pensar en que sea omnicanal, en que me permita por un chat, en que me permita por un correo, en que tenga algún aplicativo, en que me permita diferentes formas, porque si lo piensas para los escenarios que son súper online, 100% remotos, en formato más bien autónomo, pues el problema es que se supone que todo funciona y qué pasa cuando algo me falla. Entonces a veces es donde quedo y ahora a quién llamo y ahora a quién busco y hasta ahí llegó y ahí es cuando empiezo a decir, perdí mi plata o empiezo a publicar tweets y a publicar en redes sociales, pero pues es algo que yo hubiera podido evaluar antes de tiempo, ¿no? Y en segundo, en estos temas técnicos, pensar en la disponibilidad multidispositivo, en esa capacidad de una experiencia que no te amarre a un computador. ¿Sí? Y hace un par de meses
compré un curso por ahí en Udemy, donde lo chévere fue no tener que estar sentado en el computador, en el navegador, poder descargar la aplicación en la tablet, poderla ver, poder poner incluso algunos de los contenidos offline para en un viaje, en un vuelo, poder seguir consumiendo el aprendizaje. Si nos vamos de pronto a un poco al frente más de conocimiento y cosas de por dónde pensar y digamos que es una de las cosas que alguien que está pensando en estudiar dice, bueno, dónde me desarrollo, dónde tengo más proyección y demás. Creo que pensar en que la oferta que tenga la entidad, el curso, el portal, la página o lo que quiera que sea que yo esté contemplando, es pensar en que esa oferta me ayude a mí a desarrollar habilidades digitales, me ayude a mí a tener capacidad de aprender lo que va a pasar nuevo en el campo que sea. Hay algunos campos del conocimiento que son un poco más tradicionales y no han cambiado tan rápido, pero al final tener las habilidades digitales va a ayudar muchísimo en ese frente. Y por último, pensar en que esa oferta académica tenga una proyección profesional. ¿Sí? Una de las cosas que he visto de comparar cosas como un Platzi, por ejemplo, versus una entidad para un posgrado y tener como el pregrado y todo tan formal como lo decías, lo poco más tradicional, pues es bueno, ¿cuál me sirve más? ¿Cuál me va a dar mucho más peso? ¿Cuál va a ayudarme a tener una mayor proyección profesional? Y ahí hay que a veces sopesar diferentes elementos en ese análisis. Muy bien, Edison, nos están quedando aprendizajes, no en el campo educativo, sino en el laboral. Leía un texto hace poco y el autor decía que hay empresas que están haciendo ir a los trabajadores, perdón, a la oficina porque sienten que ya bajó la emergencia, que ya no es tan grave, pero igual no es porque tengan la necesidad como tal de ir a la oficina, sino, qué sé yo, por tenerlos más controlados o algo así por el estilo. En el mundo educativo pasa algo similar. Hay mucha gente que defiende la educación presencial básicamente porque además de la formación académica también está la socialización. Entonces me imagino que ahí hay puntos de vista, no es blanco y es negro, habrá puntos medios, pero usted cómo ve los aprendizajes que hemos adquirido. Las instituciones educativas piensan mantenerlos o sienten que cuando se acabe la pandemia vamos a volver al esquema anterior. ¿Cómo ve usted ese panorama? Sin duda alguna, yo creo que a pesar de que se venía viviendo todo el tema de la transformación digital, a pesar de que en la década pasada se habló mucho de globalización, creo que los modelos de las universidades, las más formales, estaban pensados mucho en pregrados con temas como socialización y posgrados con temas mucho más formales y robustos. Y esto giraba en torno a una palabra y a una cosa central, el campus. Giraba en torno a cómo darte esa experiencia para que no sientas que estás viniendo al colegio para grandes, sino a tu segundo hogar, que quieras estar aquí. Entonces, algunas, a pesar de que este tiempo les ha abierto el mindset y les ha dicho, oiga, ustedes pueden tener nuevas ofertas académicas, ser más flexibles, y eso les va a dar un alcance a nuevos escenarios, o sea, a otro tipo de estudiantes, por ejemplo, pues es como que siguen queriendo y siguen necesitando, oiga, es que hay una serie de inversiones que hicimos, necesitamos que eso retorne, ¿sí? La conectividad, una serie de tecnologías on-premise, una serie de cosas muy fuertes en los salones, en la infraestructura. Entonces eso yo creo que es uno de los elementos que los ata, el análisis financiero, ¿sí? Y lo que va a pasar es que algunos están cambiando, otros no. Yo creo que, y aquí nos devolvemos un poco según el tipo de carrera también, según el tipo de campo de conocimiento. En algunos, yo lo he podido vivir por experiencia, hay algunos profesores que se sienten súper cómodos con empezar a hacer esto, con incluso no tener cámaras, simplemente estar hablando. De pronto algunos son muy de la plataforma de e-learning, entonces ve que todo lo encuentras allá, mientras que hay otros que se nota mucho cómo les cuesta y aún estando aquí en cámaras han adecuado para tener su tablero aquí detrás y escribir. Es un tema, como bien decías, ni es blanco ni es negro. Y creo que de aquí el aprendizaje más grande para una universidad y pues los líderes, tanto de tecnología como de las demás áreas de las universidades, es la universidad de construir primero su visión, hacia dónde quieren ir,
cómo quieren ser reconocidos, digitales, no digitales, híbridas, con A o con B características, y trabajar en ese camino. Y ahí irán encontrando las tecnologías que van a poder apalancar ese objetivo. Pues Edison, la última pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Axity para las personas e instituciones que buscan la manera de evolucionar los modelos educativos al mundo virtual mediante el uso de la tecnología? Creo que la ha respondido perfectamente a lo largo de nuestra conversación, pero señalemos quizás los 3 puntos más importantes que deberían tener en cuenta las instituciones en este camino. Mira, primero, arriesgarse, empezar a utilizar tecnologías. ¿Sí? En estos momentos estamos en una era donde abunda el conocimiento y es muy fácil, es tan sencillo como ir a Google y escribir tecnologías educativas, tendencias y empezar oiga, ¿qué pasa si utilizamos un tema de blockchain, algo tipo IoT, pequeñas pruebas? Existen muchas alternativas gratuitas o a veces muy económicas para empezar a hacer pruebas. Segundo, trabajar mucho, mucho, mucho con los equipos tecnológicos. Es un tema que ha pasado mucho, es que a veces TI se quedaba por allá y entonces las facultades y diferentes equipos empezaban a hacer su propio área de TI, que eran los que les ayudaban. Al contrario, volvamos y trabajemos mucho con ellos para sincronizar esos esfuerzos. Y tercero, creo que un tema aquí que estamos viendo es, en general en todos los sectores, buscar aliados, trabajar en conjunto, ¿sí? Para mejorar las estrategias, para aprovechar conocimiento de otros frentes y demás, y poder apalancar ese conocimiento. Muy bien, Edison, pues muchísimas gracias por su tiempo y por compartir estos conceptos tan interesantes con nosotros y esperamos volverlo a tener nuevamente aquí en Impacto TIC y ojalá en la edición Colombia Digital del 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, y a Impacto TIC por este espacio.